es peligroso poner a los niños en las escuelas, sobre todo si no hacemos nada para mitigar el contagio, ¿no? El problema es que luego mienten. Mascarillas bien ajustadas, con buena ventilación, midiendo el dióxido de carbono, que nos dice si está la ventilación bien y mal, es cuánto aire exhalado hay en un sitio. El contagio baja 20 veces, por lo menos, si uno va al exterior, ¿no? El doctor don José Luis nos informa sobre los riesgos de contagio en los colegios, en clase, y cómo se pueden minimizar estos riesgos, que básicamente es ventilar y para saber cómo estamos, pues medir los niveles de dióxido de carbono. ¿Hay riesgo de contagio en los colegios? Sí. ¿Por qué? Porque son sitios, pues recuerde los factores que le he dicho antes, son sitios donde se pasa mucho tiempo, donde que no suelen estar muy bien ventilados, donde hay mucha gente, donde se habla y pues eso, muchas veces no hay ventilación ni filtración. Entonces, se han visto muchos contagios en las escuelas y el año pasado era, digamos, con la variante anterior, que era menos contagiosa, ¿no? Entonces, esta variante que es contagiosa como la varicela, es peligroso poner a los niños en las escuelas. Además, sabemos que, por ejemplo, en Indonesia y en algunos sitios hay muchos más niños llegando a los hospitales. Esta variante también los pone más enfermos, ¿no? Entonces, todavía, claro, sigue siendo mucho menos peligrosa para los niños que para la gente muy mayor, ¿no? Pero mientras estén sin vacunar, es peligroso que vayan a las escuelas, sobre todo si no hacemos nada para mitigar el contagio, ¿no? O sea, el problema en muchos sitios los políticos quieren abrir las escuelas por razones sociopolíticas, ¿no? Que son importantes, ¿no? Es importante para los niños, es importante para los padres, para poder ir a trabajar. Entonces quieren abrir las escuelas sí o sí. Pero el problema es que luego mienten y dicen, no, es que en las escuelas no hay contagios. Y esto no es verdad. Y además el problema es que si dices que no hay contagios, entonces no tienes que hacer nada porque no hay contagios, ¿no? Entonces lo que hay que decir, es una enfermedad peligrosa y si manda a los niños a la escuela va a haber contagios, entonces algunos niños deberían ir online si viven, por ejemplo, con gente de riesgo, si ellos mismos tienen una enfermedad de riesgo, y los otros niños, pues, con mascarillas bien ajustadas, con buena ventilación, midiendo el dióxido de carbono, que nos dice si está la ventilación bien y mal, es cuánto aire exhalado hay en un sitio, midiendo el dióxido de carbono. Este es un sistema de medición de CO2 que permite a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, ver los niveles de CO2 que hay en las aulas de un colegio de Madrid y avisa de cuándo se llegan a niveles peligrosos de ventilación y por lo tanto de riesgo de contagio por COVID, y además es capaz de activar automáticamente los sistemas de ventilación cuando estos niveles de peligro se alcanzan. Midiendo el dióxido de carbono, que nos dice si está la ventilación bien y mal, es cuánto aire exhalado hay en un sitio, y filtrando, que es quitando el virus del aire, ¿no? Son cosas que se pueden hacer sin un gran coste, ¿no? En una situación de emergencia, o haciendo las cosas, incluso las clases al aire libre. En anteriores epidemias y pandemias, en 1910 y 1918, se hicieron las clases al aire libre en Nueva York en invierno, donde hace un frío tremendo, ¿no? Entonces, a lo mejor en Texas en el otoño no es tan difícil, ¿no? Y se puede, algunos días por lo menos, se puede hacer esto y es mucho más seguro. Como le digo, el contagio baja 20 veces, por lo menos, si uno va al exterior, ¿no? Y sí, es un sistema muy barato, terriblemente barato. Cuesta, pues, cada sensor, por lo que cuesta un sensor normalmente barato y bueno. Y luego toda la arquitectura digital es muy barata. Es decir, son aplicaciones que corren en móviles y poco más.